Durante este tiempo, Dios nos ha hablado, ¿cierto?, de algunos temas importantes para nuestras vidas, en donde el Espíritu Santo tiene que tomar el lugar que se merece. Y durante la semana, ¿cierto?, vamos a tener nuestras reuniones, ¿cierto?, de discipulado, en los cuales usted va a recibir esa palabra que está dirigida a comprender, a que se nos revele la importancia del Espíritu Santo en nosotros, en nuestra vida. Que el Espíritu Santo se desarrolle en nosotros, que fluya en nosotros, que nos hable, ¿cierto? Y que se revele en nuestras vidas en todos los ámbitos, principalmente a través de la palabra de Dios, ¿cierto? Y a través de la presencia de Él específicamente. Entonces, eso es algo que tenemos que ir desarrollando como iglesia, porque es importante que el Espíritu Santo tenga el lugar que se merece, el lugar de privilegio en nosotros. Dígales que está a su lado, el Espíritu Santo es importante. Amén. Dígale, el Espíritu Santo de Dios es importante que usted lo tenga en su vida, gobernando su vida, dirigiendo su vida. Y en esto hemos estado trabajando porque Dios quiere que así sea, y vamos a estar un rato, digamos, trabajando, exhortando la palabra dirigida, ¿cierto?, a esta revelación que Él quiere, sobre todo ahora que nos estamos preparando para la convención. Dicho eso, en Isaías 55, del 8 al 9, nueva versión internacional, dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Amén. Amén. Entonces, cuando viene esta palabra, ¿cierto? Viene esta palabra a nuestras vidas y a mi vida, es porque Dios quiere que nosotros tengamos a Dios y su Espíritu Santo para que podamos estar a la altura de Él, o podamos anhelar estar a la altura de Él, trabajemos para estar a la altura de Él, de sus caminos y sus pensamientos. ¿Y cuáles son los caminos de Dios? Alguien me puede preguntar, ¿cierto? Bueno, dígales que está a su lado, Dios tiene un plan para ti. Dígaselo, Dios tiene un plan para ti. ¿Cierto? Dios, desde el principio, ¿cierto?, ha diseñado un plan para este mundo y para todos los que habitamos en ella. Eso lo tenemos claro, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces Él tiene un plan y por lo tanto tenemos que inclinar, poner atención, ¿cierto?, y ser sensibles a la voz de Dios para que se realice, se desarrolle ese plan en nuestras vidas. Amén. Tenemos que estar atentos a ello y tenemos que entregarnos, ¿cierto?, en espíritu, en adoración, en oración, para que nosotros podamos ser sensibles a la voz de Dios, para que ese camino pueda estar en nosotros. Por lo tanto, tenemos que asumir, ¿cierto?, asumir la voluntad de Dios en nuestras vidas a través del camino que Él trazó para nosotros. ¿Y por qué? Porque en ese camino está su plan, el plan de Dios, para nosotros en particular, para cada uno de nosotros en particular. Y mire, en esto nosotros tenemos que tener sabiduría y estar atentos, y no conducirnos como nosotros queramos, sino que colocando al Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, se te tiene que revelar. Y la revelación tiene que ver con que nosotros podamos sintonizar nuestros oídos para oír la voz de Dios. Para los que son más antiguos acá, ¿cierto? Antes habían esas radios que tenían un dial, ¿cierto? Que usted ahí lo sintonizaba, daba la vuelta y corría una aguja, ¿cierto? En un dial. Dial se llama, ¿cierto? Así. Y ahí usted sintonizaba la radio que quería. Ahora hoy en día eso no existe, ¿cierto? Ahora todo viene programado y es un botoncito nomás y usted empieza a predeterminar qué radio va a oír. Entonces a veces nosotros
tenemos predeterminado en nuestro corazón y en nuestra vida qué es lo que queremos oír. ¿Le ha pasado a usted eso o no? Yo creo que sí. A veces a mí me pasa. Pero no me preocupo de estar sintonizando la voz de Dios en mi vida. Porque estoy formateado, estoy seteado, me gusta esto, y eso es lo que quiero escuchar. Y punto. Pero antes había que escuchar, ¿cierto? Y a veces esas radios de onda larga, creo que se llama, onda corta, no me acuerdo. Esas se escuchaban, incluso uno llegaba incluso a escuchar, dependiendo de la radio, hasta radios de otros países, me acuerdo. Pero había que sintonizar y ver bien hasta que se sintonizaba. Dios hoy día quiere que tú comiences a buscar la voz de Dios. Que no te predetermines a escuchar muchas veces solamente lo que te conviene. Y cuando hay una voz de Dios que te incomoda un poco, como que ya lo dejas de lado, ¿cierto? Pero Dios quiere que tú dispongas tu corazón para escuchar su voz. ¿Amén? Amén. Entonces, Dios mandató, ¿cierto?, al pueblo de Israel que a través de Moisés saliera de Egipto. ¿Y a quién puso ahí? A Moisés, ¿cierto? Moisés, él recibía y seguía y entregaba esa voz a ese pueblo. Pero ese pueblo le costó mucho salir de Israel, tomar la decisión, a pesar de que sabía que Dios le estaba hablando. ¿Por qué razón? Porque se había acostumbrado a escuchar la voz de Egipto. La voz del faraón, la voz de la esclavitud. Y se sentían cómodos con esa voz, a pesar que estaban esclavos, pero se habían acostumbrado a escuchar esa voz. Y cuando se recibieron la voz de Dios, les incomodó. Porque ese pueblo no estaba acostumbrado a escuchar la voz de Dios, sino que solamente escuchaba la voz de sus amos. Y cuando empezaron a escuchar la voz de Dios, tuvieron conflictos. Pero gracias a Dios, ¿cierto?, ellos pudieron salir. Pero en el camino, ¿qué hubo? Hubo rebelión, desobediencia, no quisieron seguir la voluntad de Dios, porque Dios tenía un plan establecido, pero no vieron el plan. ¿Qué es lo que vieron? Las dificultades, las necesidades, y a pesar de que Dios les dio todo en el camino, seguían quejándose. ¿Me hago entender, cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos no veían el plan, veían la circunstancia. Hoy día Dios quiere decirte de que ya no sigas viendo las circunstancias en tu vida, sino que tienes que empezar a ver el camino que Dios trazó para ti, el plan que está para ti y que es de bendición, de victoria y de conquista. Así que den un aplauso al Señor, por favor. Y usted tiene que acostumbrarse a que Dios quiere que tú tengas conquistas en tu vida, tengas triunfo y tengas victorias. Usted no puede seguir con las victorias pasadas. Estamos mal y lo único que sabemos es, bueno, pero me acuerdo cuando el Señor hacía esto, me acuerdo cuando el Señor hacía... Estamos igual que cuando vemos la situación de la selección chilena, ¿cierto? Para consolarnos vemos los triunfos anteriores, ¿cierto? Vemos los penales cuando salimos campeones de la Copa América, ¿cierto? Cuando le ganamos a España. No sé, ya vibramos, ¿cierto? ¡Ah, qué bueno! Ya. Pero ¿y ahora? Nada que hacer, pues. Entonces usted tiene que resolver, ¿cierto?, sus batallas de este tiempo, porque Dios quiere darle conquistas en este tiempo. Amén. Todavía queda mucho. Dios tiene mucho más para usted todavía, para mí. Pero tenemos que acostumbrarnos, ¿cierto?, a que en todo tiempo tenemos que escuchar la voz de Dios. Voy a leer en Hebreos 3, del 7 al 10, y dice así: por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como sucedió en la rebelión, en aquel día de prueba en el desierto. Estamos hablando del pueblo de Dios cuando iba camino hacia la tierra prometida. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba,
a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se alejan de mí y no reconocen mis caminos. Dígale que está a su lado, tenemos que reconocer el camino de Dios. Dígaselo, por favor. Tenemos que reconocer el camino de Dios. Aunque hayan dificultades, tenemos que ver lo que Dios está haciendo con nosotros. Tenemos que ver lo que tenemos que mejorar y tenemos que ver cómo esas mejoras se alinean con el plan de Dios que tiene para tu vida. Entonces, tenemos que entender esto porque muchas veces cometemos errores en nuestra planificación de nuestra vida y dejamos a Dios fuera de esa planificación. Por lo tanto, tenemos que entender que Dios ha planificado nuestras vidas en toda su plenitud. Todos los ámbitos de tu vida están planificados por Dios, hasta el último detalle, y preparó un camino para que anduviéramos en ese plan. La pastora Maritza, ¿cierto? Pastor Enrique siempre nos hablaron de que Dios tiene el control de nuestra vida. Él conoce nuestro principio y nuestro fin. Amén. Él lo conoce completo y en eso hay un plan, y no es un plan de calamidad. Es un plan de conquista y de triunfo para tu vida, conforme a la voluntad de Dios que está en ti. Amén. Den un aplauso a Dios entonces por ello, por favor. Entonces no tengas miedo, dígale que no tengas temor, por favor, no tengas temor, no tengas miedo. Dios tiene el control de todo. Él tomó el control de ti desde el momento en que tú lo aceptaste como el Salvador de tu vida. Y Él toma el control y te abre esa senda para que tú comiences a caminar, pero no te tienes que desviar ni a izquierda ni a derecha, retroceder ni para tomar impulso, como dice una canción, si es que no me equivoco. Tienes que seguir adelante. ¿Y por qué razón? Porque en Salmo 139 dice, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días ya se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Entonces Dios ya tiene un plan para ti, ya tiene un plan para mi vida, ya está listo todo. El Señor ya lo gestó, ¿cierto? Ya lo planificó, ya está escrito en un libro, dice su palabra. Todos mis días se estaban diseñando, incluso cuando cuando nuestro embrión estaba formándose. El Señor ya te conocía y tenía un plan para tu vida. Y por lo tanto, ante esta promesa, ante esta revelación, tenemos que estar seguros. Pero la seguridad está en que nosotros sigamos el plan de Dios. Pregúntale que está a su lado. Entonces, ¿cómo podemos oír y distinguir la voz de Dios? Dígale que está a su lado, por favor. ¿Cómo podemos distinguir entonces la voz? ¿Cómo podemos distinguir cómo podemos oír esa voz de Dios? Distinguirla. Qué importante esto, porque dígale que está a su lado, ¿a quién estoy escuchando? Dígale, ¿a quién escuchas tú? Porque a veces, ¿cierto? Para que nosotros en nuestra vida, ¿cierto? Podemos escuchar muchas cosas, pero una cosa distinta es escuchar la voz de Dios. Entonces, ese mismo Dios que le habló a Moisés es el que ahora te habla a través del Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo quiere hablarte y quiere mostrarte el camino, el verdadero camino, el camino que sirve, el camino que te bendice, no el que tú planificas. Entonces tenemos que aprender a confiar y descansar en el Espíritu Santo, en la voz de Dios en el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo. Entonces tenemos dos vías para que se nos pueda revelar ese camino en nosotros.
Uno de ellos es a través del Espíritu Santo y el otro es a través de la palabra de Dios. Y ambos son complementarios y no son excluyentes. No es solamente por la palabra, no es solamente por la presencia del Espíritu Santo. Son ambos porque la palabra se revela a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te insta a poder conocer más de Dios y del plan de Dios que tiene para tu vida. No son dos cosas que corren distintas, sino que van unidas en nuestra vida. Entonces debemos buscar la palabra, ¿cierto?, de todo corazón y con la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos que aprender a confiar y descansar, ¿cierto?, en el Espíritu de Dios cuando tú sintonizas tus oídos a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo. Y en eso hay que tener cuidado porque a veces escuchamos no solamente situaciones audibles, sino que también en el mundo espiritual nos pueden atacar con voces que no son de Dios. Y tenemos que aprender a tener un filtro espiritual para que nosotros retengamos, ¿cierto? Y llegue a nuestro corazón no cualquier cosa, sino que solamente la voz de Dios. Amén. Dígale que está a su lado, tienes que sintonizar bien y filtrar bien esa palabra, esa voz. Entonces aquí es donde nosotros nos equivocamos. Dígale que está a su lado, nos equivocamos a veces, no siempre, pero nos equivocamos. ¿Y por qué razón? Porque a veces armamos un plan de vida, tomamos decisiones, ¿cierto? Y dejamos todo pero tiki-taka y pensamos que la estamos haciendo pero de oro. Y peor aún, le presentamos el plan a Dios, ¿cierto? Y dejamos a Dios como nuestro siervo. Señor Jesús, ahora ya tengo todo armado, ayúdame. ¿Le ha pasado a usted eso, no? A mí me pasó. Armamos todo, ¿cierto? Pero nunca le consultamos a nadie, más encima le pedimos a Jesús, Señor, ayúdame por favor. Y luchamos. Y el Señor no me está escuchando, ¿qué te va a hacer? Pero yo sé que el Señor me va a dar la victoria y todo lo demás. Pero ese plan nunca fue de Jesús, pues nunca fue de Dios para tu vida. No estaba sintonizado con la voz de Dios. Y peor aún, y le reclamamos a Jesús de que Él nos confirme, nos valide y haga realidad ese plan. Pero resulta que nunca fue. ¿Me hago entender, cierto? ¿Sí? ¿Amén? Amén, ya. Entonces, en vez de seguir la voluntad de Dios, luchamos para convencer a Jesús que Él nos ayude en lo que nosotros armamos, en lo que nosotros planeamos. Y al final pasamos a ser, ¿cierto?, señores de nosotros mismos porque hacemos lo que queremos y pensamos que podemos hacer lo que se nos antoja. Y que Jesús sea el que nos ayude para alcanzar algo que no estaba dentro del camino de Dios. Entonces, tenemos que tener esa fineza espiritual, de sensibilidad espiritual para escuchar la voz de Dios y ponernos en oración para que todo nuestro camino esté conforme al camino que Él trazó por nuestras vidas. Y también existe la otra posibilidad de muchos, pero aquí no están, por favor, aquí no están, ¿cierto? ¿Aquí no están? No, aquí no están. De muchos que encontraron un día el camino, se les reveló, pero no lo siguieron. ¿Usted conoce a alguien así o no? Yo conozco a varios. Se les reveló, encontraron el camino, la revelación, caminaron un tiempo o simplemente nunca quisieron hacerlo, pero se negaron en seguirlo y marcharon para cualquier otro camino. Se desviaron, se confundieron, tomaron otros caminos a la izquierda o a la derecha, incluso retrocedieron. Y en 2 de Timoteo dice que sí puede pasar eso. 2 de Timoteo 4:10 dice, pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Entonces, este hombre como Demas, ¿a quién amó más? Al mundo. No creyó, no quiso creer y se fue para otro lado.
Entonces, en este tiempo, tú tienes que consolidar el propósito que Dios tiene en tu vida y en el camino que Él trazó para ti. Y no te puedes desviar. Dígale al que está a su lado, no te desvíes, por favor, no te confundas. No entres en dudas de lo que el camino que Dios ha trazado para tu vida. Y tienes que seguir en ese camino hasta el final. Incluso a veces las cosas puede que no se vean bien. Puede que a veces cueste. Pero el Señor siempre te va a dar la victoria cuando tú estás en su voluntad. Amén. Debes estar seguro, no temer. Quien te apoya en esos tiempos, ¿cierto? Cuando a veces las cosas no se ven de la mejor forma, es la palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo. Cuando escuchamos, leemos, meditamos, reflexionamos en la palabra de Dios, el Espíritu Santo siempre te lleva a la victoria. Siempre va a abrir un camino, siempre va a haber una luz al final del día, ¿cierto? Va a haber una luz al final del camino, perdón. Tienes que orar y esperar en Dios, en su palabra abrirá tus ojos. La revelación del camino de Dios en tu vida puede que a veces se demore, pero va a llegar. Amén. Tienes que tener esa convicción y en esa espera no puedes apartarte de ese camino. A veces por apresurarnos nos equivocamos. Por esperar un resultado rápido, mi milagro, yo sé que está la otra semana, no llegó, entonces tomo otra decisión. Tú tienes que esperar en Dios, tienes que aprender que esperar en Dios te trae bendición, porque no te vas a equivocar. Y la palabra de Dios manifestada, revelada a través del Espíritu Santo, es de bendición en esos tiempos. Gran parte de mis tiempos de espera de la bendición de Dios en mi vida, en muchas áreas de mi vida, ha sido fortalecido a través de la palabra de Dios. Palabras claras, palabras que realmente han hecho vida en mi vida. Por lo tanto, aun cuando las cosas se vean mal, usted siempre manténgase firme en la palabra de Dios y en la presencia de Dios que está detrás de esa palabra para que sea confirmada por la presencia de Dios en su vida. Por lo tanto, cuando estemos en ese tiempo, sigue con fe y obediencia. Dígale que está a su lado, tienes que ser obediente. Tienes que ser obediente. Escuchar a tus pastores, a tus líderes, donde muchos de nosotros, muchos de los pastores y líderes probablemente ya pasaron por ese camino de adversidad y de oposición, y ellos te van a guiar para que obtengas la victoria. Amén. En Hebreos 3, de 18 al 19 dice, ¿y a quiénes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? ¿Cómo podemos ver? No pudieron entrar por causa de su incredulidad. Voy a leer de nuevo. Dice, ¿y a quiénes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Volvemos entonces al ejemplo de Moisés y cómo sacó Moisés a ese pueblo desde Egipto para ir ¿dónde? A la tierra prometida. De los que salieron, ¿cuántos entraron a la tierra prometida? ¿Y el resto por qué no entró? Porque no creyeron. Porque no creyeron. Porque escucharon otras voces y no la voz del plan de Dios en la vida de ellos.
no entraron. Quedaron ahí a orillas de un río, ¿cierto? Y solamente 2 pudieron pasar. Hasta el mismo Moisés quedó ahí y murió ahí. A pesar de todo lo que él hizo por sacar adelante ese pueblo. Entonces tú tienes que hacer morir ese espíritu de incredulidad en tu vida. Tienes que sacar la incredulidad de tus pensamientos y debes creer en el propósito de Dios que tiene para tu vida. Amén. Amén. Mire, esta palabra es importante porque muchas veces la incredulidad gobierna nuestras decisiones, gobierna nuestros pensamientos. La falta de fe, que es un espíritu que entra en tu vida, quiere apartarte del plan de Dios y de la bendición de Dios. La incredulidad te hace ver solamente lo malo y no te permite ver la bendición de Dios al final del camino. La incredulidad trae argumentos a tu vida. La incredulidad hace que tú no avances. La incredulidad lo único que quiere es que tú alimentes tu carne. Por lo tanto, hoy día, levanta tu mano ahí, por favor, levanta tu mano. Todos levantemos nuestras manos y dígale: Señor, yo renuncio hoy día a la incredulidad en mi vida. Dígaselo con palabras audibles: yo renuncio en el nombre de Jesús a toda incredulidad que haya en mi vida, en mi espíritu, en mis pensamientos y en mi corazón. Y dejo que tu presencia traiga la fe y la firme convicción de que hay un camino y un plan para mí que me hará tener victorias y conquistas en mi vida. Amén y amén. Den un aplauso a Dios, por favor, por esa proclamación. Dígale que está a su lado: yo ya no soy más incrédulo. Dígaselo. No soy más incrédulo o incrédula. Entonces toda una generación se perdió por la incredulidad, porque no creyeron ni obedecieron. La incredulidad hace de que tú seas desobediente a la palabra de Dios y a lo que Dios está haciendo en tu vida. Cuando Dios te muestra el camino, debe haber una fe total. Dígale que está a su lado: tenemos que tener una fe total y completa obediencia a Dios. Porque el justo vivirá por la fe, ¿cierto? Y si se vuelve atrás, no agradará a mi alma, dice el Señor. Entonces, en este año 2025, en este tiempo previo a la convención, Dios quiere ver en nosotros un pueblo, ¿cierto? Una comunidad, como usted quiera llamarlo, un cuerpo de Dios que esté alineado con sus caminos y con sus pensamientos, porque ahí está la bendición. En este tiempo Dios quiere que yo disponga mi corazón, mi mente, mis pensamientos y todas mis capacidades para estar atento a su voz, para que yo camine por el camino que Dios trace para mi vida y para que esta iglesia lo haga también. Y para eso tenemos que tener fe y ser obedientes. Dígale que está solo: tienes que ser obediente, aunque te cueste. Aunque te cueste, pero en la obediencia vas a tener tus conquistas. Tienes que ser obediente para que Dios se manifieste en toda su plenitud en cada una de nuestras vidas. Y para ir terminando, yo le quiero pedir que se ponga en pie, por favor. Porque este tiempo, esta palabra es fundamental, no solamente para nuestras vidas particulares, personales, sino que también para este ministerio, para esta iglesia, para que podamos crecer, para que nos podamos multiplicar, para que cuando nos subamos acá arriba, ¿cierto?, podamos ver estas sillas llenas. Si nosotros no estamos en el camino, lamentablemente vamos a seguir iguales y no vamos a crecer.
Y doy gracias a Dios a todos los que hoy día se están esforzando, ¿cierto? Y están confiando en Dios. Y han creído en el Señor, han creído en Dios y traen personas a los encuentros, a la iglesia. Porque significa son personas que están convencidas y tienen fe del propósito de Dios en sus vidas. Y para los que aún no lo han hecho, que esa sea nuestra prioridad.